¿Lo ves sometido a tensión? Eso sí es interesante. Entonces, que se tome el Plidan compuesto otra vez, no hay problema. Y pues solamente que siguiera, pues ya a valorar. Bueno, ahorita en lo que toma lunario y pancreoflat, espero que ceda. Y si cede, pues no hay problema. Pero si no cede, pues a la voz de ya al siguiente día. Hasta luego. Adiós. A propósito de intestinos irritables con diagnósticos diferenciales de colestitis aguda, es un joven polaco y no es que sea polaco porque haga, porque sea político, sino porque es de Polonia. Bueno, entonces empezando con esto, estábamos revisando la cosa del examen y no me quise quedar. Por eso es que dejé en pantalla o les pedí que estuvieran en pantalla en vivo a Merced Cuapanteca y Adrián Gasga, porque sacaron 98, ¿no? Entonces ahí para que los vean sus compañeros, para que los podamos conocer cuando menos de rostro. Y felicidades. La verdad es que incluso la pregunta que tuvieron mal, ambos, la misma, curiosamente, se puede prestar a discusión, sin embargo, ciertamente eh, tiene el pequeño detalle. Lo que pasa es que todavía no, después de haber hecho ya algunos miles de exámenes, nadie ha sacado 10 en ninguno de mis exámenes convencionales parciales. Solamente en los que hacía yo de los lunes, de repente hacíamos quizzes de los lunes, pues nada más hacía yo 10 preguntas o 5 o 4. Entonces ahí sí sacaban 10, pero en los exámenes convencionales siempre se les escapa alguna por algún motivo y tampoco alguien había sacado, bueno, sí alguien había sacado ya un 98 por ahí, se acuerda uno, entonces pues, felicidades. Eso también implica que ahorita pues vamos a terminar de revisar este aspecto del examen, pero sí implica que la comunicación sí es válida y la forma de evaluación que a mí me preocupa que quisiera, no se trata de que les pregunte, en el caso de apendicitis aguda, ¿hay dolor? ¿Sí o no? ¿No? Vamos, ese tipo de preguntas se me harían tan obvias, pero sé que hay profesores que así preguntan, no sé por qué motivo, ¿no? A mí me saca de onda esa situación, que el objetivo es ponerles 10, en realidad a mí me encantaría ponerlo, o sea, desde el punto de vista afectivo me encantaría tener un alumno, un grupo de alumnos con puro 10. Sin embargo, a mí lo que me mueve en ese sentido es que conozcan con amplitud, la más que se pueda, por cultura médica relacionado con lo que yo enseño. Insisto, es cultura médica. Porque luego hay profesores que dicen, bueno, es que llega el oftalmólogo y quiere que sus alumnos sean como oftalmólogos. Llega fulano y quiere que sus alumnos sean como endocrinólogo. Pues ciertamente no da tiempo en un cuatrimestre que ustedes ni sean oftalmólogos ni sean endocrinólogos. Y la información que se les da es actualizada y digerida, pero sí los sube bastante cercano al quehacer diario de lo que nosotros como especialistas hacemos. Y eso es cultura médica. Entonces, yo no estoy de acuerdo con generar retrasados mentales de la medicina, no estoy de acuerdo. Yo sí siento que necesitan tener la mayor cantidad de cultura médica para atender, para el challenge, para el reto del paciente enfrente, por un lado. Y por otro lado, para la competencia, para competir con otros, porque desafortunadamente, nos guste o no nos guste, nacimos para competir. Y desde el punto de vista de la meritocracia, y meritocracia es que el que tiene más méritos alcance los lugares que se desean, en competencia con otros, pues se requiere estar preparado. Y entonces en eso están ustedes. Entonces, bueno, ya en este mismo orden de ideas, ¿en qué nos quedamos? Gracias, Adrián, y gracias, Merced. ¿En qué nos quedamos con respecto a... Doctor, Sí, me comenta un compañero que está en sala de espera, que si lo puede aceptar, por favor. ya lo acepté. Gracias, doctor. Sí. ¿En qué número de preguntas nos quedamos? La 12. En la 12. Bueno, entonces seguimos con la 13, ¿no? Dice, la determinación de carotenos en sangre baja cuando es menos de 50 microgramos me induce a pensar, aquí de entrada es síndrome de mala absorción intestinal, muchachos. O sea, la idea es que ya tengan en la mente qué es eso.
Diarrea crónica osmótica, pues pudiera no estar generando baja de peso ni nada, pero la diarrea crónica osmótica no genera este tipo de determinación de carotenos en sangre. Diarrea inducida por laxantes tampoco, porque precisamente los laxantes, hay muchos laxantes que provocan diarreas osmóticas. Diarrea psicógena, pues tampoco, y ninguna de las anteriores. Entonces, la respuesta sería B en este caso. O sea, la número 13 sería B. En el número 14 dice, ¿puede generar síndrome de mala absorción intestinal el estrus tropical, la enfermedad celíaca y el intestino corto? Sí, todas es la respuesta correcta. 14 sería D de dedo. En el 15, no se les olvide que aquí arriba dice la mejor respuesta, ¿eh? Porque ustedes me pueden decir, bueno, es que también cabe ese sí, la mejor. Esta está con negritas, así es que no les miento, ni los sorprendo. Masculino de 60 años de edad que pierde 8 kilos de peso con evacuaciones melénicas ocasionales. Aquí lo que estamos viendo, este tiene factor de riesgo para cáncer gástrico, este tiene factor de riesgo para cáncer gástrico, esto es sangrado tubo digestivo alto, a últimas fechas vómito postprandial, mareo, esto solamente el mareo, bueno, el vómito postprandial puede estar condicionado por cáncer gástrico, pero en todos los casos también puede producirlo la gastritis aguda o una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Mareo, este mareo y la melena están apoyando anemia y entonces el paciente tiene síndrome anémico, está pálido, entonces se junta la anemia. Entonces, ¿qué tenemos? Anemia, dolor abdominal, más que nada anemia, pérdida de 8 kilos, evacuaciones, pues dolor abdominal no, pero anemia y vómito. Entonces, pienso en gastroenteritis, pues realmente no, en vértigo y gastritis, pues realmente el paciente de hecho tiene vértigo y tiene datos de gastritis, pero realmente no estoy pensando en un diagnóstico más profundo relacionado con las evacuaciones melánicas. Esto se los pongo aquí porque yo tuve una paciente que tenía síndrome anémico, fue con el otorrino y le dieron para vértigo, ¿no? Entonces, y el problema de la paciente era una desnutrición intensa por otra patología totalmente diferente. Úlcera péptica y anemia, ¿cómo descartarla con todos estos datos solo con endoscopía? No tengo otra manera. Y cáncer gástrico y anemia tampoco tengo otra manera. Entonces, estos dos están empatados, de manera que C y D es la respuesta correcta. Entonces, en 15, la respuesta es E. Y casualmente creo que fue la que fallaron aquí nuestros compañeros, ¿no? Porque seguro, los dos pusieron D, cáncer gástrico y anemia, ¿no? Sí, bueno, yo pensé un poco más por los factores de riesgo, o sea, fue más por el hecho de que ya está perdiendo peso y que ya está sangrando, por lo menos yo que me fui más por cáncer. Está bien, nada más que cómo descartabas esta, no hay manera. Ah, bueno, sí, sin algún medio como la endoscopia sí era. Exacto, entonces tienes las dos opciones y las dos opciones las tienes acá, ¿sí? O sea, es un poco como para también yo, ¿sí? Ahora, no se les olvide una cosa, está bien, o sea, el posicionamiento de ambos estuvo bueno, por eso les decía yo, nada más que no se les olvide que siempre que hagan un diagnóstico, hagan diagnóstico diferencial. De lo que está acá, ¿qué es lo que más se prestaba para diagnóstico diferencial? Estas dos cosas, vértigo y gastritis, úlcera péptica y anemia, nada más que acá estarían omitiendo la anemia. Pues, o la pregunta, estarían haciendo a un lado la anemia y entonces realmente como que no checa para solamente eso, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que la respuesta fue CID. Bien, esto permite precisamente, porque es la retroalimentación. A mí me permite ver cuál es la posición mental de ustedes, pero esto va contra conocimiento y me parece bueno, o sea, la discusión se hace buena. Seguimos teniendo la clase del tema sin querer. Por eso es que les doy importancia y por eso que pongo un día como para revisión aquí, porque se me había pasado lo de síndrome de intestino irritable y lo tuve que poner como puño. Bueno, estudios a elegir de preferencia. Para este caso, había que pedir una ABH, pues sí, porque si está anémico, no. La TAC de abdomen, pues todavía no, porque no tengo ni diagnóstico que me vaya a orientar. No se adelanten a pedir TAC,
para una eventual tumoración que es de la mucosa y que también eventualmente puede no producir cambios en la tomografía para hacer diagnóstico. Y ustedes acaban de decir es que si no tenemos una panendoscopía, entonces se hace obvio hacer una panendoscopía. La panendoscopía no se perdona y por el sangrado tampoco se perdona la biometría. Entonces, otra vez la respuesta es A y C. Entonces, la respuesta en la 16 es E. 16 la tenemos aquí como E. Estudio de elegir. Cuando pienso en cáncer gástrico, la estirpe histológica más frecuente es gislipoma, es adenocarcinoma, ya lo habíamos comentado. 17 es de dedo. 18. Cáncer gástrico asociado al Helicobacter pylori. ¿Cuál está asociado al Helicobacter pylori? Sabemos que está más asociado al linfoma y obviamente el adenocarcinoma. Dice que en etapas tempranas se puede revertir con erradicación de H. pylori, pues solo uno, que es el maltoma o el linfoma gástrico. Entonces, la respuesta es B en la 18. En la 19, con mitosis alta, es un riesgo elevado. Mayor de 10 centímetros, riesgo elevado. Indicaría Glivec e imatinib para, obviamente, si no estudian este tema, que es GIST, justamente, pues no saben, entonces la respuesta es GIST. Entonces, tumor estromal gástrico, sabemos que el GIST es un tumor del estroma, no es maltoma, y pues, por lo tanto no son todos, y están incluyendo A y B, la respuesta E, entonces en 19 la respuesta vuelve a ser E. En 20, ¿recomiendo cirugía radical en adenocarcinoma gástrico etapa 2? Pues claro, es la típica. ¿GIST gástrico de 5 centímetros? No, el GIST, acuérdense ustedes que les decía yo que se trata con resección local nada más y no tiene factor de riesgo, es un tumor menor de 10 centímetros, no hay que hacer cirugía radical. Maltoma limitado a la mucosa, pues menos, porque ese se trata erradicando justamente el Helicobacter pylori y todos los anteriores y ninguno no, entonces la respuesta en 20 será A. Vamos a correlacionar células parietales, células G, factor intrínseco, prostaglandinas, células endocromáfines. Aquí prácticamente todos las tuvieron bien. Nada más, yo fui el que cometió el error, por tanto, la respuesta 26. Aquí debí haber puesto histamina y no somatostatina, se me chispoteó, porque dejo esto y pongo aquí células D, como me lo hicieron ver varios de ustedes. Entonces, al final del camino, a todos se las puse bien para, digamos, la anulé, pero poniéndoselas bien a todos. Nos vamos hasta la 28. Bueno, ¿tienen necesidad de analizar estas? ¿Alguien? Creo que no hay pierde. La tablita que les pasé está más que clara, ¿no? Úlcera gástrica, dice, principalmente se debe a hipersecreción ácida. Pues no, incluso puede haber hiposecreción. Pensar en cáncer, sí. Entonces ahí es a donde viene un poco el apoyo a la pregunta número 15, que cuando tenemos una úlcera gástrica hay que pensar en cáncer, pero no podemos descartar que solo sea una úlcera gástrica benigna. Abusados, ¿no? Entonces ahí es el punto. Ingesta de AINES, claro, está asociado. Y entonces pensar en B y C, por supuesto, pensar en B y C, entonces la respuesta en 28 es la E. En 29, por la posibilidad de cáncer gástrico se debe erradicar pílori a toda la población mexicana. Pues dijimos que no, porque México tiene un índice bajo. Si fuésemos japoneses o chinos, pues sí, pero aquí esto es falso. Entonces en 29 la respuesta sería A, y la tengo como tal. 30. Los esquemas que menor resistencia al Helicobacter pylori en México para erradicarlo presentan son los cuádruples, entonces 30. Acuérdense ustedes que hay, digamos, uno de los esquemas consentidos a nivel mundial es claritromicina, amoxicilina, omeprazol, cualquier prazol. En nuestro caso hay que agregar metronidazol o el otro esquema que están recomendando con bismuto, que también es cuádruple. Entonces, hay tetraciclina, metronidazol, bismuto, más el bloqueador de bomba también es cuádruple. Entonces, la respuesta en 30 es B. Lo preocupante de una gastritis crónica por la posibilidad de cáncer sería cuando la gastritis crónica tiene atrofia, displasia, metaplasia, que hay que estar abusados. Atrofia, displasia, metaplasia, y entonces la respuesta fue todas, 31 D de dedo. La clasificación de Sargar, pues, luego ya los metí al tema de estenosis por cáusticos, pues es endoscópica, 32 C de casa. Doctor, Venga. yo tengo una duda. En la 28 de úlcera gástrica, el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no podría ser también considerarse hipersecreción ácida?
Sí, por claro. ese, O sea, ¿sí, si no? lo que tú me dices es que puede haber una úlcera gástrica por hipersecreción, nada más aquí te referiría yo a la tablita donde te pongo la mayoría de úlceras gástricas. O sea, el Zollinger-Ellison es una excepción a donde produce, les dije yo, úlceras en las úlceras. Está bien que lo pienses así, o sea, nada más que métete al contexto de la pregunta. O sea, este conocimiento que tiene te metió a contestar todas por lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, Pero justamente las úlceras gástricas, de cada 100, 99 no tienen que ver con Zollinger-Ellison, ¿me entiendes? Pero claro, pues tú no lo sabes en ese sentido. Si fuera ese el concepto, yo te la tendría que poner bien, pero en realidad tú estás sin querer metiéndote con la gran excepción, porque también debería decir entonces úlcera duodenal y úlcera esofágica, ¿no? En la parte alta. Por eso no te da la razón la respuesta, ¿sí? sí. Ok. Bueno, dice, la posibilidad de cáncer epidermoide es más alta en secuelas por esofagitis por cáusticos, pues ya sabemos que sí, y eso también sucede, acuérdense ustedes, en el cáncer epidermoide de piel en pacientes quemados. Sí. No, la de Zagar, la 31. Dice, lo preocupante de una gastritis crónica por la posibilidad de cáncer sería, no, sí les dije atrofia, displasia y metaplasia, y les dije que era todas. 31 es de dedo. La posibilidad de cáncer epidermoide. El cáncer esofágico, el cáncer de esófago, la etapa más avanzada, la etapa es más avanzada mientras el tumor mide más. Ya quedamos que no, que en los tumores del aparato digestivo el tamaño, excepción hecha en los de visera maciza, pero en el tubo no. En el tubo, ¿qué es lo más importante, muchachos? La La penetración. profundidad. Eso es, la penetración, aunque sea chiquito, si penetra todas las paredes es un T4 o un T3, y si puede estar muy grandote que no llegó más que hasta la muscularis, pues es T2, ¿no? Entonces ahí tenemos. Entonces, el cáncer más avanzada, mientras el tumor mide más, es no, la respuesta en 34 es B. En 35 dice, de estos datos clínicos, ¿cuál hace pensar más en cáncer de esófago? Acuérdense que me metí a decirles que era la disfagia siempre. Pérdida de peso sí, melena sí, pirosis sí, vómito también, pero no les puse todas las anteriores a propósito, porque si no les hubiera yo generado duda, ¿no? Si les pongo todas las anteriores acá, pero de todos estos, ¿cuál hace pensar más? Pues la disfagia. Pues C de casa. Aquí de la 36 a la 40, yo no sé por qué no creyeron que sin querer escogí todas las veces. Eso no es que lo haga yo a propósito, es una casualidad. Pues eran puras veces y vi que varios no estuvieron por ahí. La cardiomiotomía de Heller, ya sabemos que es para tratar la acalasia. Yo les dije que esto no cura el trastorno nervioso, ¿sí? El trastorno motor del esófago no lo cura, lo único que permite es relajar el esfínter para que pueda bajar la comida. Por eso les va mejor a los de acalasia tipo 2, donde todavía sirve un poquito el sistema motor del esófago. Entonces, no lo cura, por lo tanto la respuesta es B. POEM, que es un tratamiento endoscópico también, lo mismo para acalasia, solamente es para acalasia y la respuesta es B, para ninguno de estos. Probablemente podría servir para el espasmo esofágico difuso y por eso no lo puse. Dije, pues si saben demasiado y les pongo espasmo esofágico difuso y no les pongo dos opciones acá, ya no me alcanzaba, pues no lo pongo. Un poco porque las preguntas las hago así, me cuesta a mí un poco de trabajo también. Si se fijan, juego con esto. eh, bueno, sí lo podría yo hacer en un momento dado, pero las de correlación están un poco más difíciles en los formatos que traen ya los esquemas que tenemos ahí ahora pues en el de Microsoft, ¿no? Que nos enviaron. ¿Cómo le llaman? Ese se llama, ¿qué Teams? Que están utilizando, ¿no? Microsoft Teams, ¿verdad? Voy a un chico rato, estén preparados porque les voy a sacar un quiz para que ensaye yo sobre Microsoft Teams, a lo mejor nos subimos ahí y les pongo un examen ahí para yo empezar a ver si me convenzo a futuro en función de conciencia ecológica, porque ahorita lo que ustedes me mandan, yo imprimo estas hojas y les pongo mala o buena, honestamente, y pues siempre tengo remordimiento de conciencia ecológica. Bueno, la clasificación de Chicago es endoscópica para reflujo, pues no, es manométrica.
La metaplasia gástrica en una biopsia de la unión gastroesofágica confirma Barrett, no. La intestinal, sí. No se vayan con la finta, por lo tanto es no. La pirosis funcional correlaciona con episodios de reflujo gastroesofágico, no, porque es una pirosis que vuelve loco a los médicos y los pacientes probablemente estén locos y por eso la tengan así. Bueno, no hay que ponerles a todos el esquema de locos, pobres, ¿no? Pero pues luego son los psiquiatras los que nos ayudan más con estos pacientes con pirosis funcional. Tenemos un varón de 40 años con hernia hiatal. Es de 1 centímetro, o sea, chiquita, no tiene indicación para cirugía. Tiene pirosis ocasional que resuelve fácilmente. Pues resuelve fácilmente, son síntomas. Con dieta o con bloqueador de bomba de protones cada semana. Dieta o bloqueador cada semana, pues casi nada. Nada más por la edad, yo ya no soy de esos, pero más o menos por ahí ando. ¿Amerita cirugía antirreflujo? Pues no. Meprazol, digamos, cada 12 horas de por vida, que sería la B en el 41. Pues aquí tampoco, porque pues si se controla bien, que dejar que continúe como hasta la fecha, sí, déjenlo que esté como hasta la fecha. La respuesta es de casa y cualquiera de las anteriores, cirugía antirreflujo, como que no tiene las indicaciones precisas, por eso no cabe ese tipo como la puse, ¿no? Una manometría de alta resolución es indispensable en acalasia, sí. Estenosis esofágico por reflujo, estenosis, pues no. Espasmo esofágico difuso es un trastorno motor, sí. Entonces, A y C, sí, hasta el momento. Cáncer de esófago, no. Por lo tanto, la respuesta más correcta en 42 fue E. Vayan checando ahorita para los que, o sea, hay algunos de ustedes que como veo que participan en la clase y demás, veo que por un lado estudian, por otro lado preguntan razonable y lo demás, y no les fue tan bien el examen. Entonces, ahorita con la retroalimentación, chéquense por qué, cómo pensaron, cómo se metieron en esta. No sé si se hayan dado cuenta, pero por ejemplo, este primer examen que les hice, para los que saben, más o menos se puede terminar en alrededor de 35 minutos, 30 a 35 minutos cómodamente. Y una vez prepárense porque los siguientes exámenes van a ser de 60 o de 70 preguntas. Entonces, de todas maneras, cómodamente, tampoco es que se tengan que volver locos para contestar. Claro, aquel inseguro que revisa y contrarrevisa, nunca le da, si le toman en 3 horas, no les alcanzan 3 horas. Entonces, váyanse quitando ya esa mentalidad para que pues, puedan ser más eficientes, porque si siguen de inseguros, a lo mejor tengan que optar por otro tipo de actividad. Bueno, la manometría. El esófago de Barrett con displasia, con reflujo duodenogástrico esofágico, se diagnostica mejor con, fíjense, hay displasia, ya sabemos que tiene esófago de Barrett, tiene reflujo duodenogástrico, se diagnostica mejor con una serie de esófago gastroduodenal, falso o verdadero. Entonces, pues puse falso porque la serie esófago gastroduodenal no forzosamente me tiene que mostrar que se está regresando del duodeno al estómago y del estómago al esófago. Realmente, a ver, les suelto otra vez la pregunta. ¿Qué estudio les diagnosticaría mejor un reflujo duodeno gástrico esofágico? Una pH. PH-metría. ¿Te estás quedando corto? Sí, pero te estás quedando corto. PH-metría con manometría. No. Con impedancia. Eso. ¿Por qué? Porque el paciente puede ser que no tenga, si se le está regresando el líquido duodenal, puede ser que no esté bajando el pH, pero la impedancia sí va a estar avisando, algo se está regresando, que no es de pH bajo. Si algo se está regresando, que no es de pH bajo, el paciente tiene esófago de Barrett, incluso con esofagitis, pues lo más seguro es que sea duodeno gástrico. Ya no más falta que el endoscopista les diga, encontré lago biliar en el estómago. Ese sería otro, también la endoscopía pudiera ser. Entonces, la endoscopía pudiera dar datos, pero el mejor es la pH-metría con impedancia. Por eso en la actualidad ya se hace con impedancia, porque si no se nos irían muchos pacientes. 44, para dar una imagen funcional de esófago, o sea, la respuesta que tenemos acá, acuérdense ustedes, aquí es falso, 43, es A, para acabar pronto. Para dar una imagen funcional de esófago, estómago y duodeno, ¿qué estudio aporta más? Funcionalona, o sea, no funcional en el sentido de que produce ácido, pepsina, gastrina y demás, simplemente de movimiento y de que te sales y entras, ¿no? Entras y te sales o te regresas. Entonces, la panendoscopía normalmente no, la mayoría de veces no nos lo permite ver, pero la serie esófago gastrodenal sí.
Por eso la respuesta al 44 es B. Entonces 44 es B. 45. ¿La pHimetría con impedancia solo detecta cambios de pH? Pues ya quedamos que no. También lo que detecta es el paso de líquidos o de sustancias diferentes al alimento, por decir así. 46. Al alimento que no es líquido, por ejemplo, ¿no? En la manometría de alta resolución, el color azul refleja. En la manometría de alta resolución, el color azul refleja. Pues nada de contracción, que no hay presión. Entonces la respuesta es C. Estos probióticos tienen soporte de estudio científico, Infantis y Boulardi. Este no, por lo tanto estos dos sí. La respuesta sería E en 47. 48. La causa más frecuente de apendicitis aguda es el coprolito, y aquí aparece, de dedo. La peristalsis, perdón. Doctor, yo tengo una duda en la 44, en la que dijo que es para dar una Imagen funcional. imagen funcional. Dijo que era la B, Serie esófago gastrodenal. pero al estar hablando de funcional, no nos estaríamos refiriendo más a saber si de verdad funciona, por lo que una panendoscopía sería la más adecuada, ya que nos permite tomar una biopsia. Ahí está el punto. Ahí lo que tú estás jalándote con la esófago, con la panendoscopía, es un aspecto más que funcional, es anatómico. Entonces, al tú jalarte una biopsia, lo que vas a tener es cáncer, o lo que vas a tener es displasia, o lo que vas a tener es Helicobacter pylori. Y funcional en la mente, como que te queda para funcional que la endoscopía te lo diera. Yo habría Hipersecreción. pensado aquí, por ejemplo, con el caso de Said, que había mencionado que hay, bueno, se puede presentar también una Ya atrofia te en las entendí. vellosidades, Claro. o en este aspecto solamente lo podemos determinar con una biopsia. Claro, Entonces, ese ese aspecto punto yo de me fui vista. por lo Muy funcional. bien, muy bien. A mí me parece muy bien que tengas ese conocimiento. Nada más que, ¿qué tiene que ver el SAI con el esófago de Barrett con displasia? O sea, si analizas la pregunta, esófago de Barrett con perdón, funcional. No, perdóname, para dar una Es que también imagen menciona funcional duodeno, del estómago, de esófago, estómago y duodeno. En SAI, ¿dónde está la bronca? pues en general en los intestinos, Exacto. principalmente en el delgado. Entonces, más bien dice funcional de esófago, estómago y duodeno, y no dice de intestinos. Ahí a lo mejor te sobró conocimiento y no te ubicaste nada más en la pregunta, ¿no? Ok, sí. ¿Ok? Pero está bien, o sea, me parece que sepas eso. Lo malo es que lo encauces así. Y claro, la pregunta pues se abre un poco, y yo preguntaría a sus compañeros, ¿alguno de ustedes pensó igual que su compañero que está hablando? Sí, yo también, doctor. Está interesante. Eso yo lo estoy retroalimentando, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, ahí tienes, ¿no? Otro compañero tuyo pensó igual y puso esa otra vez. Bueno, la causa más frecuente de apendicitis, la peristalsis aumentada se observa en oclusión intestinal, sí; en diarrea, sí; y en constipación, no. Alguien me puede decir, bueno, una constipación con obstrucción intestinal, sí. Si piensan hasta allá, podrían poner todas, pero realmente la respuesta, en realidad, la que tenía yo 49E, es la A y la B, en oclusión y en diarrea, que son las obvias, ¿no? No estarle yendo más allá, ¿no? Pero pues siempre hay quien va más allá. La úlcera gástrica, dice, úlcera gástrica en un masculino de 70 años. Ojo, puede ser cáncer. Ingiere AINES, puede no ser cáncer. Tiene H. pylori, puede ser cáncer. Entonces, ¿qué hay que darle? Pues omeprazol cada 12 horas por 8 semanas. Pues sí, ¿no? Hay que protegerlo para la úlcera. Erradicar el Helicobacter pylori, pues claro. Sucralfato entre alimentos 1 gramo, pues para proteger, pues toma AINES, hay que protegerle la mucosa, pues también. La respuesta es todas las anteriores. Entonces, las 50 es de dedo. Alguien que me escribió por ahí que le faltó poner la D, no se preocupen, se la puse. Bueno, no te preocupes, te la puse. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Ya se les fue la imagen, ¿verdad? No, todo se ve. Se sigue viendo el examen, ¿no? Sí. Ok.
Ok. Lo que pasa es que normalmente entiendo que las calificaciones son un aspecto privado. Cuando estudiaba yo como ustedes, las calificaciones se solían poner en una ventana para que vieran cómo estaban. Incluso era una manera de estimular a la gente que se enteraran y les daba hasta estatus a los que estaban bien, pero también les daban estatus a los que estaban muy mal. En uno un estatus en sentido positivo y en otros en sentido negativo, ¿no? Claro, no falta el club que piensan así, que felicitan al que tuvo la calificación más baja de toda la generación, ¿no? Pero bueno, no dejo de mencionar, por ejemplo, estos dos picos de calificación de 98, el que más se acercó ahí fue con 88 y normalmente sí, aquí los ventaneo un poco porque están bien, sería Mariana González Terrón. Y de ahí para abajo, ¿eh? Entonces, de ahí para abajo. Ya no hubo más, hay 82, hay 86 y hay muchos 70 y unos que otros 60 y hay un par de 58 que pues analicen qué les está pasando. ¿Por qué es que cayeron en el 58? Si ustedes ya saben por qué, está contestado. Si no saben por qué y no se lo pueden explicar, les pueden tener rápido una conferencita, bueno, me pueden chatear algún aspecto y si yo puedo corregirlo con gusto. Y si no, pues pueden preguntarle a sus compañeros que sacaron 98 cómo lo hicieron. Bien. Porque pues sería otro, digamos, otro enfoque, ¿no? El mío es una sugerencia que a lo mejor no funcione tanto, pero el de sus compañeros que está más cerca de lo que ustedes hacen, pues sí. Bueno, con esto damos por terminado el análisis y estábamos con síndrome de intestino irritable, alias intestino sensible. ¿Algún comentario o duda que traigan sobre intestino sensible, muchachos? Yo tengo una pregunta, pero bueno, es un poquito como en general. Sí, venga. Yo había leído que el hecho de síndrome de intestino irritable o sensible es como un diagnóstico de exclusión. Entonces, mi duda era como en O qué sea, factores ¿tú lo qué podría estudiarías en un paciente considerar. como tal? Te voy a poner el ejemplo. Una chica que estudia medicina y que saca 98 conmigo en su tema y que medio se estresa con algún examen y que se empieza a poner inflada y que de repente 2 días se estriñe un poco y 2 días tiene un poco de diarrea, no pierde peso, no pierde el hambre, nunca la despierta la molestia dolorosa, flatulencia en ocasiones. Entonces, ¿qué diagnóstico tendrías en mente? Bueno, en un caso así, con esas características, sí me iría un poco más directo hacia decir que tiene intestino irritable. Intestino irritable. Entonces, con el supuesto de que necesitamos excluir patología, que tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Dentro de la exclusión de la patología, y justamente aquí yo les pongo lo que se conoce como datos de alarma, porque la característica principal es el dolor. La distensión abdominal puede ser por oclusión intestinal. Bueno, normalmente la oclusión intestinal te va a dar una situación progresiva, va a haber vómito, va a haber más dolor, que pues el dolor puede haber vómito también acá y puede haber mucha distensión. Entonces, no solemos ver tanta peristalsis de lucha, pero si tiene diarrea, entonces la paciente no se distiende tanto, es curioso, ¿no? Los pacientes a veces con diarrea y con síndrome de intestino irritable no están tan distendidos, afortunadamente. Entonces, bueno, los datos de alarma por los datos de exclusión que tú me estás diciendo, y aquí sí viene, es importante esta pregunta que tú estás haciendo, porque ¿qué pasa si empiezan con esos mismos síntomas que te comenté de la alumna de medicina con las características que te estoy comentando, a que si te llega su abuelito de 70 años de edad, o de 75 años de edad, que empezó con esos problemas, a estar distendido, a cambiar sus hábitos intestinales? No, en él hay que pensar diferente. Un intestino irritable de instalación en un varón y ya mayor, no, eso es lo último en lo que pensaría yo. Eso es un dato de alarma, ¿no? Que sería cambios súbitos en los hábitos intestinales, ¿no? Como para cáncer. Entonces, miren, síntomas después de los 50 años, claro, vamos a suponer esta misma persona que se comportaba así hace 30 años
o 40 años cuando era estudiante de medicina y nunca estuvo así y se le quita por temporadas, pero sigue así a los 55, 60 y nunca se ha hecho una colonoscopia, ojo, porque ahí sí ya se pueden estar intercalando patología propia de la edad con su síndrome de intestino irritable. Entonces, no es infrecuente que lleguemos a ver pacientes con intestino irritable que efectivamente traen un problema grave de tipo neoplásico, ¿no? Por ejemplo. O de repente ya se les empieza a agregar algo de sangrado y piensan que son las hemorroides y probablemente también sea una neoplasia, ¿no? O en el caso de colitis ulcerosa crónica idiopática, un poco más jóvenes, pero que de los 20 más o menos a los 35 ya se les instaló así, ojo, hay que estar a las vivas. Entonces sí, se vuelve diagnóstico de exclusión. Por eso los pacientes cuando por ejemplo, síntomas después de los 50, de aparición reciente, cambio en el patrón intestinal, pérdida de peso de más de 4 kilos y síntoma nocturno. Esto es síntoma nocturno, que cuando los despierta, ojo, porque puede ser una situación aguda. Hay que estar atento. Doctor, tengo otra duda. Sí. Bueno, había leído 2 artículos. Uno menciona que Una pregunta. Perdón, ¿están viendo en pantalla lo que les estoy pasando? Solo vemos el examen. Ajá. Todavía siguen con el examen, perdónenme, Sí. porque justamente lo que pasa es que yo le estoy hablando contra la pantalla, aunque se entiende, ¿no? Están atentos, pero acá está, miren, lo que les acabo de decir, ¿no? Perdón, te interrumpí, dime. Sí, había leído un artículo del 2010 que manejaba a los criterios de Roma como los ideales para estadificar al paciente, pero un artículo de 2015 dice que carecen de ser, más que nada no son precisos y por eso se utilizan la revisión que se hizo en 2015 por un consenso de médicos determinó que los criterios de Manning son como los mejores y los válidos y precisos para estadificar al paciente. Pero entonces, ¿con cuáles nos quedamos? ¿Con los de Roma o con los de Manning? Ahora yo te haría una pregunta y discúlpame que te responda con una pregunta. ¿Por Claro. qué crees que les puse esta placa? ¿Y por qué crees que les puse esta? Y con los comentarios que les hice ayer. ¿Se acuerdan que yo manifesté también mi desacuerdo porque acá no están considerando, por ejemplo, que la sensación de evacuación, la evacuación quita las molestias y cosas por el estilo, acá no Claro. aparece, ¿no? Entonces, yo no estuve de acuerdo con los del consenso. Necesitamos más datos clínicos, muchachos, la verdad. Claro. Entonces, Pero, por ejemplo, por eso es que sumo el conocimiento y no están considerados aquí varios. ¿Por qué hicieron solo esto? La verdad todavía me lo pregunto. Luego, sabes tanto, ustedes escuchan a las personas que van, por ejemplo, yo conozco y he oído en muchas pláticas al doctor Max Smulson. El doctor Max Smulson, pues tiene un apellido como judío, ¿no? Es una persona que trabaja en la UNAM como investigador y él es colombiano. No estoy seguro dónde se formó, pero finalmente una gran parte de su formación fue en México. A juzgar por cómo lo escucho hablar y demás, probablemente haya tenido que ver con nutrición. No estoy seguro, es cosa de ver su currículum. Bueno, sabe un rato de esto. En alguna ocasión incluso yo le mandé un paciente que estaba viviendo allá. Oiga, doctor, estoy con esto. Yo sabía que tenía intestino irritable. Le digo, vete a ver a Max Smulson. Para empezar, creo que le dio cita hasta dentro de 2 meses porque tiene llena su consulta. Y llegan a esas conclusiones. Entonces, por eso es que yo en lo personal con ustedes, y eso es lo que quiero que tenga actualidad, ¿no? Qué bueno que me estás mencionando el artículo, porque efectivamente, eso que tú dices, eso es. Yo no me clavo creo yo que necesitamos ser elásticos con los criterios, ¿no? En ese sentido necesitamos estar abiertos de mente y ojo, siempre que estén abiertos y contestando un poco a la pregunta que es por exclusión, no, digamos, no dejar de descartar otra patología. Y vuelvo a insistir, siempre que tengan ustedes un diagnóstico ya en mente, ¿qué diagnóstico diferencial se puede hacer? Porque incluso a veces hay diagnósticos diferenciales que necesitamos hacer de patología ya definida que ni conocemos. Por eso les digo a ustedes que viene la situación de hacer de la cultura médica. Entonces, en mi caso, cuando ustedes me aportan algún dato que leyeron por ahí que yo no vi, que pues me parece excelente, ¿no? Porque se incrementa el conocimiento y se los agradezco mucho. Entonces, ¿cuáles vas a poner, el de Manning o los de Roma?
Desde el punto de vista del librito tienes que utilizar Roma 4 para acabar pronto. Sin embargo, hay otros 2 o 3 datos. ¿Por qué les estoy diciendo yo ahorita que intestino sensible? Pues estoy loco. Llego a Roma 4 y me van a agarrar a patadas, ¿no? El único que no me va a agarrar a patadas es justamente Sebastián Domingo, ¿no? El que escribió esto. Sí están viendo el artículo, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, doctor. para que vean ustedes, o sea, ese es su profesor de gastro ahorita. Precisamente que discute lo que se está discutiendo en los últimos congresos y lo que estemos leyendo. Se supone que en el congreso yo me adelanto a lo que se está publicando. ¿Me entienden? O sea, en los congresos escuchamos los trabajos que se están haciendo y que no se han publicado o que están publicando las secuelas del que ya se hizo. Entonces, ahora, no sé, ¿tú con qué te quedas? ¿Para la casa o como mensaje para nosotros, para todos nosotros? Pues se me queda más lo que usted dice sobre ser elásticos y estarnos, bueno, yo utilizaría como ambas para, obviamente no para diagnosticar y precisar el estadio, pero sí para orientarme porque a lo mejor una carece de un rubro que la otra sí tiene, como lo Exacto, veíamos y ayer. lo vemos. Miren, yo les voy a platicar una pequeña historia personal. Mi carrera de origen principal pues, es ser cirujano general y del aparato digestivo. Trabajando en el Seguro Social o en el ISSSTE como cirujano general, y ya después más orientado al aparato digestivo, pero como cirujano general, eh, si me llegaran a mandar un paciente por dolor abdominal, por intestino irritable, y en mi caso me tocaba obviamente descartar causas quirúrgicas, como sería apendicitis, como sería colecistitis, como sería enfermedad diverticular aguda, u otra causa isquemia intestinal que ameritara cirugía. Si yo descartaba todo eso, si tuviera yo la necesidad de descartarlo, una vez descartado, alta del servicio y a cargo de gastroenterología o de psicología o de psiquiatría, dependiendo del caso, ¿no? Porque también créanme que hay intestinos irritables a donde nos va mejor cuando los ven los psicólogos o los psiquiatras, honestamente. ¿Por qué? Pues se ve claro que el problema es, tengo mucho paciente, por eso no se cura. Y es algo que ya pues se los puse por acá, que desafortunadamente no se cura, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde estaba eso de que, no me acuerdo, pero es un trastorno que no se cura, acabar pronto? Más frecuente, andaba por aquí, ¿no? Sobrepoblación, ¿dónde andaba? Bueno, se los pasé ayer, se acordarán, ¿no? Entonces, ahora sí, regresando otra vez a la pregunta original de, por descarte, sí es conveniente cuando tienen ustedes un paciente de mediana edad, ir descartando cosas. Si predomina la diarrea, pues estar con las orejas paradas y no está perdiendo de peso el paciente, sino realmente lo que trae es una intolerancia a algunos alimentos, aunque no tenga mala absorción. Entonces, ustedes están poniéndole diagnóstico de síndrome de intestino irritable a una intolerancia parcial al gluten o a algún alimento específico, a los FODMAPs, que por cierto, hablando de FODMAPs, que el FODMAPs, FODMAPS, pues son las siglas de polioles, de alcoholes, de fructuosa, de oligosacáridos, de sacáridos, etcétera, que hay que quitárselos a los pacientes a donde predomina la diarrea. Y en el síndrome de intestino irritable luego los ponen con dieta FODMAPs. A mí me pones a dieta de FODMAPs, yo creo que prefiero suicidarme, Chihuahua. Me vas a quitar la fruta que como todos los días. La verdad es que pues provenimos del chango bananero, ¿no? Entonces, normalmente, según dice Darwin, ¿no? Entonces, pues nos encanta eso. En fin, bueno, ojo con los datos de alarma. También datos familiares, y ojo, cáncer de colon, enfermedad celíaca, en este caso intolerancia parcial al gluten, colitis ulcerosa crónica idiopática, sangrados, diarreas frecuentes con sangre, Crohn, también un poco de sangrado, pero ahí hay datos de obstrucción probable. Tenemos anemia, cáncer, hemorragia rectal o también problemas gástricos, hemorragia rectal, cáncer, tumor rectal o abdominal, pues obviamente. Entonces, otro de los datos de alarma, por supuesto, que será masa palpable, que es otro de los datos para cáncer. Marcadores de inflamación elevados, pues en pacientes que tienen enfermedad de colágena, colitis ulcerosa crónica. Fiebre, pues para pacientes con complicaciones agudas, uso actual de antibióticos, ojo, porque si el paciente está utilizando antibióticos, pues puede haber problema, ¿no? No hay biomarcadores buenos, por ahí salió uno que decían que era lo máximo en un congreso que tuvimos.
Vamos a dejar estos últimos minutos para comentarles algún tipo de tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Ah, y no terminé de decirles la historia de que cuando empecé a hacer mi actividad profesional en el consultorio, a mí me desquiciaba que pues, la mayoría de pacientes no tenían que operarse, porque pues yo quería operarlos, porque pues mi educación era de operar. Y resulta que ahora no me lo van a creer, pero ¿cómo del intestino irritable? Si yo tengo, por decirles, 15 consultas en la semana, en una semana para mí buena, pues a lo mejor 8 o 10 son de intestino irritable. Entonces, parte de mi gran parte de ingresos es eso. Con 2 pacientes de intestino irritable gano más que lo que me gano dándoles clases a ustedes en una quincena. Doc, Sí. y a esos casos, ¿usted les manda algún otro tipo de estudio de imagen independientemente de los criterios, como para rectificar algo, comprobar algo, independientemente de los factores de riesgo? Porque había leído que los estudios de imagen se mandan ante ciertos factores de riesgo, pero usted, sin ver factores de riesgo, ¿le manda estudios de imagen? ¿Y de qué tipo? Bueno, normalmente, y ahorita para allá voy, ahí les va a ustedes, estas 2 últimas laminitas se las pongo. Cuando tenemos síndrome de intestino irritable con predominio de la constipación, procuramos que el paciente no tenga dieta astringente, porque ustedes sabrán que si tiene una dieta astringente, pues no van a tener que evacuar. Un desayuno con un licuado con 2 huevos, un plátano, chocomil, no tienen que evacuar, son un montón de calorías, un montón de proteínas, casi completo, a lo mejor les alcanza para todo el día eso, pero no tienen que evacuar. Y a mediodía se les ocurre tomar un arroz con pollo, y siguen sin tener que evacuar, y a lo mejor con papas, siguen sin tener que evacuar. Es muy astringente todo eso, en el sentido de que todo se absorbe y se aprovecha y no se evacúa. Entonces, aparte de eso, se les ocurre en la noche cenar té y gelatina, té y agua. No tienen que evacuar. Entonces, por eso es la dieta. La trimebutina más la simeticona, la trimebutina es un medicamento antagonista del calcio que suelo utilizar en lo personal más para pacientes que tienen la constipación. La simeticona, pues quita los gases y el paciente alivia las 2 molestias. La trimebutina tiene un efecto discreto analgésico sobre el intestino. Miren, no importa que nos colguemos otra clase más, la verdad es tan importante esto que me resulta pues, muy importante ver este aspecto. Entonces, miren, hoy teníamos Chronic UCI y mañana isquemia intestinal 2 clases. De isquemia intestinal el viernes vamos a tener una sola. Mañana Chronic UCI y terminamos con esto del intestino irritable para que no nos angustiemos. Si el paciente está constipado y no padece de mucho cólico, puede utilizar clevoprida con simeticona. En el mercado se conoce como Dimoflax, una antes de cada alimento. Las enzimas pancreáticas más la simeticona no estarían justificadas porque pues, el paciente no tiene insuficiencia pancreática, pero yo he visto que el paciente digiere mejor y se distiende menos y como coadyuvante les va bastante bien a los pacientes. Tengo varios pacientes con intestino irritable que luego cuando se controlan a largo plazo únicamente toman su digestivo. Casi siempre, aquí lo que les estoy poniendo es una receta muy frecuente mía para pacientes con intestino irritable. Por default, honestamente les doy un esquema antibiótico y con probiótico, o sea, modifico su flora intestinal y les doy un tratamiento antiparasitario. Para mí el mejor esquema que existe en México actualmente es dar albendazol, 2 tabletas, dosis única, en el día 1 o como la presentación del Centel viene con 10 tabletas en tabletas, procuro dar nada más suspensión 2 cucharadas, que es la misma para niños, y Secnidazol, 2 tabletas de 500 en la mañana, 2 en la tarde y se acabó. Y Floratil, al terminar estos 2, porque no podemos mezclar imidazólicos con Saccharomyces, les doy 6 días de Saccharomyces. Y en caso de que tengan dolor, y ahorita ustedes acaban de escuchar al que me habló por teléfono, que lo estoy considerando con síndrome de intestino irritable, pargeberina con clonixinato de lisina. En la calle se conoce como Plidán compuesto o Firac Plus. En el caso de que tengan diarrea o mixto, entonces, otra vez la dieta, procurar que no sea laxante, suelo utilizar bromuro de pinaverio, hemasimeticona, o alberina o memeverina. Estos son varios medicamentos que existen en el mercado con diferentes nombres. El más conocido es el Alevian Duo, que trae lo mismo uno que se conoce como Lunarium. Cuando el paciente tiene más constipación, más diarrea
que otra cosa y es más bien funcionalón. Entonces, les mando bromuro de otilonio, que se conoce como muro, o la dicicloverina, que ambos son anticolinérgicos. Este es un poquito más leve que la dicicloverina y disminuye el número de evacuaciones. Otra vez las enzimas pancreáticas, otra vez el manejo antiparasitario y en caso de dolor, parqueverina con clonidinato de lisina. Contestando a tu pregunta, aquí están el manejo que estoy yo sugiriendo. Son mis recetas habituales para pacientes con intestino irritable. Ahora, en este caso, cuando yo estoy viendo los más mínimos factores de riesgo, me aboco a mandarles estudios conducentes. Por ejemplo, si predomina la diarrea, tengo que estudiar la tiroides o el estreñimiento para ver si no están hiper o hipotiroideos. Tengo que descartar que no tengan anemia, entonces suelo mandarles, en la primera consulta, les mando el tratamiento y la mayoría de pacientes, sobre todo los que están por ahí de la segunda, tercera década de la vida, si están muy bien, no tenemos más que hacerles. Pero si vuelven conmigo con ciertos síntomas o con los mismos síntomas, entonces sí me aplico a hacer otro tipo de estudio. Bueno, se nos terminó el tiempo, muchachos. Mañana nos vemos. Ustedes ya deben tener alguna otra clase. Terminamos con esto. Preparen sus preguntas. Voy a dedicarle 10 minutos ya nada más en la próxima clase. Mañana pasamos lista. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. No, buena tarde.